Hey, bienvenido de nuevo. Una de las dificultades más comunes de naturaleza adquirida que tienen efectos en aspectos de la lectura, como el entendimiento de la misma, es el de la afasia. Hoy te platicaré sobre este trastorno. Te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Podemos decir que la afasia es un problema médico causado por daños cerebrales, específicamente en las partes del cerebro que se relacionan con el lenguaje, que en la gran mayoría de las personas van a estar ubicadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. En otras palabras, la afasia va a ser un trastorno del lenguaje que se va a presentar en dificultades de diversos campos relacionados con el mismo, con el lenguaje, en específico con el entendimiento de la lectura, de la escritura o con la expresión de lo que se quiere transmitir. Y en ocasiones también traerá dificultades para comprender el significado de lo que otros nos dicen. La afasia se produce entonces por accidentes cerebrales o por ataques de la misma zona orgánica, como pueden ser eventos cerebrovasculares. Y en estas ocasiones diríamos que la afasia aparece de manera repentina, aunque en otras las causas tienen que ver con problemas progresivos, como cuando hay el desarrollo de un tumor en el cerebro o por enfermedades neurológicas progresivas. Esta patología entonces va a afectar en la comprensión de lo que los otros nos dicen, influyendo también en la comprensión de la lectura y en la producción escrita. Por lo tanto, la afasia tiende a ser un trastorno comórbido. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende a presentarse en conjunto con algunos otros, como podría ser la apraxia del habla. Y como puedes darte cuenta, la mayoría de las afasias se dan por traumatismos o por enfermedades progresivas. Esto lleva a que sea una enfermedad o un trastorno que se va a presentar mayoritariamente en grupos etarios mayores, como los adultos o los adultos mayores. Sin embargo, esto no va a exentar a otros grupos etarios para padecerla. Y es interesante pensar que no podemos hablar únicamente de afasia, sino de tipos de afasias. Y en la forma genérica podríamos tener afasias fluentes o no fluentes, pero en estas categorías vamos a encontrar diversos tipos. Comencemos con la más común, la afasia de Wernicke, que se enmarca como una afasia fluente, y ese es el resultado de un daño en el lóbulo temporal del cerebro. Y una característica distintiva de este tipo de afasia es que las personas que la padecen suelen hablar en oraciones muy largas y completadas, pero sin un sentido realmente identificable, puesto que suelen añadir palabras innecesarias y en muchos casos hasta inventadas. Y también estas personas no van a ser conscientes de estos errores que presentan en su habla. Y además, otra característica que tienen aquellos que padecen este tipo de afasia es que presentan dificultades para entender lo que otras personas les dicen. Y este tipo de afasia debe su nombre a su descubridor, el neurólogo alemán Karl Wernicke, quien fue el primero en relacionar este trastorno con un daño en el lóbulo temporal, y en específico del hemisferio izquierdo del cerebro. Por su parte, dentro de la afasia no fluente, la más común que vamos a encontrar es la afasia de Broca. Y a diferencia de la de Wernicke, aquí la persona va a presentar daños cerebrales, pero más cercanos al lóbulo frontal del cerebro. Y en general este tipo de afasia se va a acompañar de dificultades a nivel motor, como parálisis o debilidad en las piernas y en el brazo derechos. En este caso, serán personas que sí logran entender lo que se les dice y también van a saber aquello que quieren transmitir, pero al momento de hablar, tienden a hacerlo con frases sumamente cortas, las cuales a su vez les van a llevar muchísima laboriosidad para poder lograrlo. Y al ser personas que comprenden muy bien lo que se les dice y que saben lo que quieren transmitir, pero a la hora de producirlo es sumamente dificultoso, serán personas que tienden a frustrarse con mucha facilidad. Y en este caso, fue un tipo de afasia descubierta por Pierre-Paul Broca, científico francés, quien fue el primero en relacionar un conjunto de alteraciones del lenguaje hacia el lóbulo frontal cerebral. Otro tipo de afasia no fluente es la afasia global, que como su nombre lo indica, se debe a afectaciones en porciones muy amplias del cerebro relacionadas con el lenguaje. Por lo tanto, estas personas también van a presentar grandes dificultades para poder comunicarse y en ocasiones solo podrán decir algunas palabras o dictar frases repetitivas. Y del mismo modo podemos encontrar otros tipos de afasias que se causan por los daños a las áreas cerebrales dedicadas al lenguaje, como la afasia de conducción, por ejemplo, donde la persona tendrá dificultades para repetir palabras y oraciones, aun cuando pueden entender aquello que éstas significan, o bien la afasia anómica, donde la persona va a tener complicaciones para nombrar objetos, aun cuando saben de qué objeto se trata y para qué sirve. Y ya que abordamos algunos tipos de afasia,
¿cómo podemos generar un diagnóstico de la misma? Al ser ocasionada por daños neuronales, el primer paso será realizar estudios como una resonancia magnética o una tomografía. Esto para poder confirmar una lesión cerebral y el lugar donde se ubica la misma, así como su magnitud. Y posterior a la confirmación del daño cerebral, se tendrá que evaluar la capacidad para poder generar lenguaje. Y esto se hará enfocándose en diversos puntos para poder establecer una diferenciación en cuanto a la fascia que podría estar padeciendo la persona. Y estas diferenciaciones tendrán que ver con actividades como dictar palabras o frases, o dictar órdenes, hacer preguntas, nombrar cosas o desarrollar una conversación. Y finalmente, para el tratamiento de la fascia será necesario un abordaje desde la terapia del lenguaje y del habla, que se va a enfocar en ayudar al paciente para que logre recuperar la habilidad que poseía para comunicarse. Y un punto positivo es que, aun cuando en su mayoría afecta a adultos y adultos mayores, lo cierto es que el cerebro siempre mantiene una relativa buena capacidad para repararse o para recuperar sus funciones, lo que hace que con intervenciones tempranas el paciente pueda mostrar mejorías significativas. Sin embargo, los progresos más favorables van a depender del tipo y lugar de la lesión que tenga la persona, así como la causa de la misma, su extensión, la edad y la salud que la persona presente. Y decíamos que la terapia se enfoca en mejorar el aspecto comunicativo de la persona, partiendo de aprovechar las habilidades lingüísticas con las que aún cuenta, intentando así, en la medida de lo posible, recuperar la capacidad para que la persona hable, o en su defecto enseñar a la persona otras modalidades para poder comunicarse, como con gestos, imágenes u otros dispositivos. Y si bien el tratamiento dirigido a la fascia es eficaz e intenta restablecer al sujeto lo más posible, este tiene que llevarse a cabo con premura. Y aun cuando el tratamiento sea adecuado y se haga de manera oportuna, aún así, habrá casos donde el paciente recupere pocas funciones, debido a dificultades comórbidas con la fascia, como pueden ser la apraxia del habla o la dislalia. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.